Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Sesión 1, Aspectos básicos de las tareas de alto riesgo, normatividad vigente. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico acompañarlos en este viernes, ya finalizando semana de este maravilloso mes de marzo. Pues bueno, como bien lo decía Paola, hoy es nuestra sesión 1 de esta comunidad. Estamos abriendo comunidad de tareas de alto riesgo y pues hoy vamos a ver aspectos básicos en cuanto a normatividad vigente. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarnos. Ya somos 128 personas y saben que podemos interactuar desde el chat. Por aquí me está saludando Jorge Jair Fernando. Hola, buenos días. Buenos días para todos ustedes y bueno, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Listo, ingeniera, muchas gracias. Así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Existe marco legal en Colombia que defina los TAR? A, sí, B, no. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, sí, 90%, B, no, 10%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es el criterio para catalogar una tarea de alto riesgo? A, muerte, B, accidentalidad, C, demandas. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, muerte, 29%, B, accidentalidad, 65%, C, demandas, 7%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuáles tareas consideras de alto riesgo? A, alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico. B, conducción. C, minería. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, 93%. B, conducción, 2%. C, minería, 6%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika.
Bueno, muchas gracias, mi Pau. Entonces, qué bien que estuvimos en ese sondeo. Un saludo aquí, ya somos 188 asistentes. Me saluda Cristian Danilo, Jairo Hernán Collazola. Jairo Hernán, qué bueno que estés otra vez acompañándonos en este nuevo año que empezamos con Positiva Compañía de Seguros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar. ¿Cuál es el objetivo general de nuestra conferencia el día de hoy? Y es definir criterios prácticos para identificar, evaluar y analizar el marco legal en tareas de alto riesgo. Me llamó mucho la atención la pregunta 1, donde si había o no un marco legal que definiera las tareas de alto riesgo y el 90% contestó que sí. Vamos a aclarar esas duditas con respecto al sondeo porque la pregunta 1 y la pregunta 2 quedaron ahí un poquito como corchados con el tema. Entonces vamos a tratar de aclarar las dudas para que en el sondeo final nos vaya un poco mejor. ¿Listo? Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar el marco legal disponible, evaluar el estándar actual de tareas de alto riesgo que tenemos en nuestra empresa. Ya acuérdense que no solamente está enfocado al sector construcción, sino a cualquiera de los sectores que desarrollen tareas de alto riesgo, así sea subcontratadas o con proveedores externos. Analizar qué estructura necesito e implementar las acciones de mejora para las tareas de alto riesgo. Entonces, la primera pregunta que veíamos en marco legal para tareas de alto riesgo en Colombia. Voy a ser muy específica y de pronto esto genera un poquito de incomodidad o de incertidumbre con respecto al tema, pero lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la conferencia. No existe en Colombia un marco legal que catalogue o categorice las tareas de alto riesgo como sí lo hace con las actividades de alto riesgo, que ahí hay una pequeña confusión. Las tareas de alto riesgo están catalogadas como alto riesgo porque su consecuencia más grave siempre está asociada a la muerte, no tanto a la accidentalidad, sino a la muerte, no tanto a las demandas, sino a la muerte. Entonces, no hay una norma acá en Colombia que diga resolución tal o decreto tal. Las tareas de alto riesgo en Colombia son A, B, C, D. No lo hay, no existe. Entonces, ¿cómo hacemos para catalogar una tarea de alto riesgo? Porque su consecuencia más significativa es la muerte. Esto está asociado a estándares nacionales e internacionales donde se han recopilado a nivel de todas las aseguradoras, entidades de Estado como el Ministerio de Trabajo, como OSHA en Estados Unidos, como los ministerios laborales en Chile, etcétera, donde se han catalogado 5 tareas que se consideran de alto riesgo porque son 5 tareas cuya consecuencia automáticamente va a ser la muerte. Eso es como lo que cataloga esas 5 tareas de alto riesgo. Pero no existe, vuelvo, insisto, no hay un marco legal que diga en Colombia, las tareas de alto riesgo son A, B, C, no, como sí lo hace con las actividades de alto riesgo. Entonces vamos a revisar un poquito ese tema para que a ustedes les quede un poquito más claro. Vamos a recordar un poco, cuando tenemos un proceso, una actividad y una tarea, existen como 4 clasificaciones, por decirlo así, que sería la tarea de alto riesgo, cuya consecuencia es la muerte, aquella que se considera como tarea crítica, que está asociada a la repetitividad de la tarea, los riesgos por tarea, cualquier tarea que tenga riesgo asociada a la GTC 45 y las actividades de alto riesgo. En este caso vamos a enfocarnos en esta diagonal que tenemos acá, en tareas y actividades de alto riesgo. Fíjense que son diferentes. Las tareas de alto riesgo no tienen un marco legal en Colombia que las clasifique. Las actividades de alto riesgo sí tienen un marco legal en Colombia que las clasifique. ¿Cuál es el truco para identificar cuál de las dos es? Porque las tareas de alto riesgo están asociadas a la muerte por accidente de trabajo, pero asociado a la muerte, como les insisto. Mientras que las actividades de alto riesgo involucran también enfermedades laborales. ¿Ok? Entonces, una actividad de alto riesgo, por ejemplo, puede ser la minería, es cierto. La minería puede ser una explosión y murieron los trabajadores. Tenemos una muerte por accidente, es actividad de alto riesgo. Pero también puede generar algún tipo de afección respiratoria o pulmonar por la exposición continua a material particulado proveniente del socavón de la mina. Entonces, también puede generar enfermedades laborales. Mientras que en la tarea de alto riesgo está asociado más a la accidentalidad y de esa accidentalidad deriva automáticamente la muerte. Entonces, aquí les dejo un marco legal que pueden revisar en cuanto a entes internacionales como la Comunidad Andina de Naciones, en España, y OSHA, que es a nivel de Estados Unidos, donde ustedes pueden consultar normatividad más asociada a las tareas de alto riesgo. En estas comunidades que les estamos mostrando, como en España, OSHA o CAN, tampoco hay una normativa que diga las tareas de alto riesgo son A, B, C, simplemente las categorizan como tarea de alto riesgo porque su consecuencia más grave siempre será la muerte derivada de un accidente de trabajo.
¿ok? Entonces pueden consultarla por tiempo, pues no la vamos a revisar, pero ustedes quedan ahí con ellas en la presentación para que solamente le den clic y les pueden ir a buscar, a mostrar otras condiciones externas a nivel internacional. Volvemos a repetir, las tareas de alto riesgo en Colombia no están clasificadas como un marco legal, es decir, no hay una norma que diga tarea de alto riesgo es alturas, confinados, caliente, eléctrico, químico, etcétera. No lo hay. Está categorizado por la muerte del trabajador, por la muerte derivada de un accidente de trabajo, ¿cierto? ¿Qué tareas se han considerado a nivel nacional e internacional que son de alto riesgo? Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo eléctrico, trabajo en caliente y sustancias químicas. Estas sustancias químicas están asociadas a accidentes mayores, a temas como una explosión nuclear o como la explosión de una petrolera o como la explosión de una mina, asociada a sustancias químicas como tal. El tema está hablando de catastrófico, de mortal o catastrófico. No porque tengas una lata de pintura en tu oficina ya tienes una tarea de alto riesgo. ¿Estamos claros? ¿Qué es importante que tengan ustedes en cuenta? Muchos en otras conferencias de otras temáticas me han dicho, pero Erika, conducir también es una tarea de alto riesgo porque causa muchos accidentes. No necesariamente porque la conducción causa accidentes, muchos sí, pero no necesariamente desencadenan en la muerte. Muchos de esos sí accidentes que son categorizados como mortales, eso es un índice muy alto, eso es cierto, pero no está catalogada porque digamos que el hecho de conducir como tal no representa que automáticamente te vas a morir. Mientras que si tú trabajas con la parte eléctrica, representa que automáticamente en una descarga puedes llegar a morir. Entonces, por eso quiero que tengamos claro que en Colombia se trabajan estas 5 tareas de alto riesgo. Colombia a nivel internacional se trabajan estas tareas de alto riesgo. Ahora, también me han dicho, Erika, nosotros trabajamos en una mina, en una zona costera en Colombia, y para nosotros es tarea de alto riesgo el izaje de cargas. Claro, cada empresa puede determinar o categorizar o catalogar sus tareas de alto riesgo como considere o como le aplique dentro de su sistema de gestión. Eso está perfecto, no significa que tengamos aquí la última verdad. Lo que tratamos de decir desde Positiva Compañía de Seguros es que estas 5 que les estamos mencionando son las que a nivel global tienen el mayor índice de mortalidad. Esa es la conclusión. Estas 5 tareas son las que a nivel global y nacional tienen los mayores índices de mortalidad. Que en tu empresa el izaje de cargas genere muchos accidentes o haya tenido muchos muertos, hace que esa tarea de alto riesgo sea para ti en tu empresa, pero no para las demás empresas del sector. No todas las minerías tienen izaje de cargas como tarea de alto riesgo o no todas las empresas tienen conducción como tarea de alto riesgo. Voy a poner un ejemplo, una empresa transportadora de crudo, de sustancias químicas, de gases inflamables y todo. Para ellos puede ser considerado sustancias químicas como tal, tarea de alto riesgo. Estamos claros. Una empresa que tenga unos 5 galones de pintura no significa que sea tarea de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el nivel de sustancias químicas no representa una mortalidad o una catástrofe. Entonces, por eso quería como dejarlo claro en el preámbulo para que todos estemos un poco más tranquilos. Vamos a interactuar un poco con ustedes. Por aquí me saluda Damaris Largo, buenos días, qué bueno volverte a ver, gracias. Kelly Joana, hola Kelly Joana, ¿cómo estás? Dice, soy auxiliar de apoyo en seguridad y defensa, Disan Nazanias de la Policía Regional Atlántico. Un saludo, Kelly Joana, qué bueno que estés con nosotros. Josefina Pérez dice, por la cual se expone la guía para identificación de actividades de alto riesgo definidas en el decreto 2090. Claro, las actividades de alto riesgo están definidas en el decreto 2090, eso es claro, del 2003, pero las actividades de alto riesgo, las tareas de alto riesgo, no. Fíjense y devolvámonos para acá para darle como una luz un poco a Josefina. Josefina, cuando nosotros tenemos un proceso, de ese proceso salen unas actividades y esas actividades salen unas tareas, ¿cierto? Nosotros estamos aquí en las actividades de alto riesgo, estamos acá, que están reglamentadas por el decreto 2090, eso es claro. Pero las tareas, que son las que están acá, que se desglosan de esta actividad, no están catalogadas normativamente como como tareas de alto riesgo. Insisto, las actividades de alto riesgo están catalogadas como actividades de alto riesgo en el decreto 2090, eso es clarísimo, pero estamos hablando de tareas de alto riesgo que es diferente a actividades. ¿Listo? Josefina, espero haber sido un poco más clara contigo.
Dice John Vanegas, una actividad de alto riesgo puede llegar a considerarse tarea de alto riesgo por el hecho de causar mortalidad. Insisto, las actividades de alto riesgo están catalogadas o están clasificadas en el decreto 2090 y ahí están establecidas 7 actividades de alto riesgo como tal, minería, trabajo con la aeronáutica civil, etcétera. Pero las tareas de alto riesgo no están catalogadas. ¿Qué es lo que pasa con una actividad de alto riesgo? Que la actividad de alto riesgo puede generar accidente de trabajo o enfermedad laboral, como lo veíamos en el caso de la minería. Pero en el caso de una tarea de alto riesgo está más asociada a la mortalidad derivada de un accidente de trabajo. Altura, se cayó, se mató. Eléctrico, una descarga eléctrica, electrocución y se murió. ¿Ok? Sustancias químicas, una explosión y murió. Trabajo en caliente, una explosión y murió. A eso nos estamos refiriendo con la diferencia entre actividades y tareas de alto riesgo. Wilma Rubén dice, el decreto 2090 define las actividades no tareas y se asocia más al tema de pensionales. Muy bien, exactamente, Wilmar, muchas gracias. El decreto 2090 está más asociado al tema de pensión para esas enfermedades laborales derivadas de las actividades de alto riesgo. En el caso de las tareas de alto riesgo, está más asociado a la accidentalidad, a la mortalidad derivada de accidentes de trabajo. Muchísimas gracias. Josefina Pérez me dice, sí es claro que son actividades y no las tareas. Muchas gracias, Josefina, por haber respondido a nuestra inquietud y por haber quedado un poco más claro. Muchas gracias. Bueno, entonces, volvamos al tema de cuáles son esas 5 tareas de alto riesgo. Vamos a mirar ahora, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia sí existen unas normas que reglamentan las tareas de alto riesgo, pero no las clasifican en tareas de alto riesgo. Voy a explicar un poco mejor. No existe en Colombia una norma que diga, trabajo en alturas, espacio confinado, eléctrico, caliente y sustancias químicas son tareas de alto riesgo porque la consecuencia es la muerte. No lo hay, ¿ok? Pero ¿qué ha pasado? Como son consideradas tareas de alto riesgo, el Ministerio de Trabajo ha determinado reglamentos técnicos específicos para cada una de ellas, excepto una, para que podamos en Colombia tener una mayor atención sobre esas tareas de alto riesgo. En ese caso, tenemos 4 normativas de las 5 tareas de alto riesgo. Tenemos Resolución 5018, que son los lineamientos SST para la parte de energía eléctrica. La resolución 491 del 2020, que habla de trabajo en espacios confinados. La resolución 4272 del 2021, que reglamenta la seguridad de protección contra caídas, es decir, el trabajo en alturas. Y el decreto 1347 del 2021, que habla de prevención de accidentes mayores. ¿Qué significa esto? Insisto, no hay una norma en Colombia que diga que trabajo en alturas, trabajo eléctrico, sustancias químicas, confinados y calientes son tareas de alto riesgo. Pero debido a la alta accidentalidad que tiene, que se catalogan como tareas de alto riesgo a nivel de accidentalidad y a nivel de mortalidad, perdón, en Colombia hay 4 normas que reglamentan estas tareas. Pero ojo, no dice trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo. Vamos a mirar, por ejemplo, acá en la normativa que yo les tengo a ustedes acá. Miremos, por ejemplo, la 4272, que es el reglamento para trabajo en alturas. Mire lo que dice acá y voy a ampliar un poco. Fernando, ¿me confirmas? ¿Están viendo el PDF? Sí, señora. Gracias, Paola. Mire lo que dice acá. Resolución 4272 del 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. En ninguna parte dice por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas, que es una tarea de alto riesgo. A eso es lo que me refiero cuando en Colombia no se han reglamentado como tal las tareas de alto riesgo, mencionándolas como si están las actividades de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? En vista de que tienen tanta mortalidad y que son tareas de alto riesgo, el ministerio creó 4 normas para decir, hey, pongámosle atención a estas tareas, porque aquí hay mucha gente que se muere o que se puede morir. Entonces creó los reglamentos técnicos de estas normas, pero en ninguna se establece que sea catalogada como tarea de alto riesgo, ¿sí? Eso se cataloga a través de la mortalidad que puede tener estas tareas. ¿Cuál nos falta? Si vemos que son 5 tareas de alto riesgo y tengo 4 normas, ¿cuál me hace falta? A ver, ¿qué dicen ustedes acá? Interactuemos un poquito. ¿Cuál me hace falta? ¿Cuál no está reglamentada? Bueno, por acá. Fanny hace una pregunta, está un poquito larga, ya trato de contestarte, Fanny. Entonces, ¿qué se evidencia acá? Que hace falta una reglamentación para trabajo en caliente.
¿sí? En Colombia no hay una reglamentación para trabajo en caliente. Lo más cercano que tenemos es la subparte J de la OSHA 1926, donde habla de todo lo que tiene que ver con soldadura y corte, que está asociado a ese trabajo en caliente. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Y aquí viene un tema de las traducciones literales que se hacen del inglés al español. Resulta que en Estados Unidos el trabajo en caliente está asociado a la traducción en inglés de hot work, es sector eléctrico, línea energizada, línea viva. O sea, en Estados Unidos el trabajo en caliente no está asociado como en Colombia lo que deriva de chispa, llama, etcétera, sino al trabajo en línea viva, como el trabajo que hacen de mantenimiento de las redes de alta tensión. Cuando en Colombia se hace la traducción de hot work, trabajo en caliente, entonces acá lo traducen es a la presencia de chispa o llama, no al sector eléctrico, ¿ok? Entonces, por eso queremos aclarar que la tarea de alto riesgo en Colombia, que se llamaría trabajo en caliente, debemos tener mucho cuidado cómo la vamos a clasificar. ¿Por qué? Porque si yo tengo la presencia de una chispa, pero no tengo una atmósfera peligrosa, no voy a generar una mortalidad. O sea, quiero que me entiendan un poco y es que a veces somos un poco extremistas por una mala traducción del inglés al español. Trabajo en caliente no significa que sea tarea de alto riesgo, a no ser que, estoy hablando de Estados Unidos. El trabajo en caliente que representa una tarea de alto riesgo en Estados Unidos es el trabajo con el sector eléctrico con línea viva. Pare de contar. En Estados Unidos no es considerado un trabajo de alto riesgo la soldadura o el corte, a no ser que tengamos la siguiente condición. Yo tengo una tarea que genera chispa, llama o flama y tengo una atmósfera peligrosa, sí lo puedo considerar como tarea de alto riesgo. Si no, no. Me explico. Vamos a poner un video para que les pueda explicar un poco mejor. Acá. Perdón, un segundo, voy a pasarlo acá. Listo. Entonces, este señor que ustedes ven ahí está haciendo un corte de tubería con una cortadora. Y esta cortadora genera una chispa. Miremos en este momento qué chispa genera. Esto en Colombia se considera trabajo en caliente. Pero ahí en este momento no hay una condición mortal o catastrófica porque no hay una atmósfera peligrosa. Diferente a que él estuviera haciendo el corte, ¿sí? Diferente a que él estuviera haciendo el corte en un espacio confinado, donde los vapores y gases pueden generar una explosión. Entonces, trabajo en caliente a nivel de OSHA y Estados Unidos está asociado a trabajo con línea viva, con energía eléctrica. En Colombia lo clasificaron como cualquier cosa que produzca chispa, llama o calor. Eso se llama trabajo en caliente en Colombia. Pero para yo considerar ese trabajo en caliente, clasificado en Colombia como chispa, llama o calor, como una tarea de alto riesgo, debe existir una condición adicional y es que haya una atmósfera peligrosa, donde pueda haber incendio y explosión. ¿Estamos claros? Entonces, en ese orden de ideas, en Colombia, como no hay una normativa actual que reglamente ese trabajo en caliente, eso está, digamos, como a la interpretación o a la conclusión del experto, del que nos acompaña, del asesor de la ARL, del ministerio como tal, que en este caso sería la última palabra. Entonces, si ustedes tienen dudas, voy a poner un ejemplo. Es que yo no tengo claridad si trabajo en caliente es una tarea de alto riesgo o no, así yo no tenga, no estoy de acuerdo con lo que dijo la ingeniera Erika. Yo pienso que el solo hecho de que haya una chispa, así no haya atmósfera peligrosa, para mí es para mí es tarea de alto riesgo. Le hacemos la consulta al ministerio. El ministerio le contestará bajo su criterio si es o no es, porque como les digo, no hay un reglamento en Colombia que reglamente, no hay una norma en Colombia que reglamente las tareas de alto riesgo como tal. Entonces está sujeto a la interpretación del que está atendiendo el caso como tal. Cuando ustedes elaboren sus matrices de peligros, ustedes pueden catalogar a su criterio que eso es una tarea de alto riesgo, pero al criterio nuestro o el de esta experta que está acá, mientras no exista una atmósfera peligrosa, no hay una condición que pueda representar una mortalidad o una catástrofe, en este caso con el trabajador que vemos acá. Espero haber sido un poquito más clara. Vamos a volver a la presentación. Listo.
Aquí está la situación que nos manifestaba Josefina ahorita y algunos compañeros que nos están validando la información de las actividades de alto riesgo. Reitero que las actividades de alto riesgo sí están normativizadas por el decreto 2090 y aquellas que están, por las cuales definen actividades de alto riesgo para la salud. Ahí está, como lo decía uno de nuestros compañeros panelistas, ya de los 351 que nos acompañan, está más asociado a un régimen pensional. En el caso de las tareas de alto riesgo, no existe una normatividad que esté asociada a ese tema. ¿Cuáles son esas 7 actividades de alto riesgo que reglamenta el decreto 2090? Minería, exposición a altas temperaturas, exposición a radiaciones ionizantes, exposición a sustancias cancerígenas, Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Cuerpo de Bomberos y el INPEC. Estas son las actividades de alto riesgo de acuerdo al decreto 2090 que están reglamentadas y que de una u otra manera están asociadas a un régimen pensional. Fíjense que aquí no menciona trabajo en alturas, espacios confinados, aunque sí, por ejemplo, habla de minería, y en minería tenemos sustancias químicas por el tema de material particulado y polvo, que puede ser explosivo, y también tenemos espacio confinado en caso de los socavones. Entonces, pero no la reglamenta como tal de que trabajo en alturas, espacio confinado eléctrico, sustancias químicas, etcétera, no los establece el decreto 2090 del 2013. Erika, entonces, ¿qué son las tareas críticas? Ya me hablaste de actividades de alto riesgo, ya me hablaste de tareas de alto riesgo. Entonces, cuando me dicen a mí que las tareas críticas, bueno, las tareas críticas están asociadas a una norma técnica colombiana, que es la NTC 4116, la que nos habla de gravedad, repetitividad y probabilidad. Pongamos el ejemplo de los fisioterapeutas o los auxiliares de enfermería que tienen que estar levantando las personas de las camillas para los ejercicios o para los tratamientos que haya que colocar, para bañarlos, para vestirlos, etc. Esa tarea como tal, ¿qué tan grave puede ser? Entonces va a terminar la persona con una lesión osteomuscular. ¿Qué tan probable es? Oiga, lo hace todos los días y le tocó en el pabellón de, me estoy inventando, de personas adultas, adultos mayores, donde pues obviamente no se pueden mover por sí solos. ¿Y qué tan repetitivo es? Oiga, lo hace todos los días a toda hora. Entonces, pues para el fisio va a ser una tarea crítica porque él va a tener una lesión osteomuscular si él obviamente no tiene los controles establecidos y necesarios. Entonces, Erika, en mi matriz de peligro yo tengo que identificar actividades de alto riesgo, tareas de alto riesgo y tareas críticas. ¿Qué es lo que pasa? Desde el marco legal, tú sí tienes que identificar estas en tu matriz de peligros porque la norma lo dice. La norma sí determina que se deben identificar las actividades de alto riesgo de acuerdo al decreto 2090. O sea que haz de cuenta que tú en tu matriz de peligros coges las actividades de alto riesgo que están reglamentadas en el decreto 2090, que son estas 7, y las pones en un color, no sé, rojo, amarillo, o las destacas. La sugerencia, no hay una norma que te diga, tú tienes que sacar las tareas de alto riesgo y las tareas críticas, resaltarlas en la matriz de peligros. No lo hay. Pero la recomendación de nosotros, sí como tal, es que así como hay actividades de alto riesgo que están catalogadas en un decreto y que se deben destacar, lo mismo deberíamos hacer con las tareas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque me representan la muerte. Esto a nivel, digamos, como técnico, sería como si la probabilidad, tú puedes jugar con la probabilidad de que se te accidente o no una persona, pero con la consecuencia siempre tiene que ser la muerte, porque está asociada a eso. ¿Qué significa? Que en una matriz de peligros, las tareas de alto riesgo siempre te van a dar no aceptables. No puedes aceptarte en una tarea de alto riesgo. Ah, entonces, Erika, no la hago. Claro que la tienes que hacer, pero con unos controles extremadamente efectivos que garanticen que la persona no va a morir. Lo mismo que las actividades de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener unas medidas de control que te garanticen que esa persona va a tener unos controles como tal que reduzcan la probabilidad de que tengas enfermedad laboral, aunque por tiempo de exposición y por condiciones de exposición, lo más seguro es que termine en una enfermedad laboral. Por eso es asociado a un régimen pensional, por el tema de enfermedad laboral. Aquí podemos ver la condición de tareas críticas. Entonces, digamos que a nivel normativo, norma como tal, solamente el decreto 2090 que reglamenta las actividades de alto riesgo. Esta norma, que es la NTC 4116, es una norma técnica colombiana
que uno decide si la implementa o no, pero no es de obligatorio cumplimiento. Y en tareas de alto riesgo no hay un marco legal que las defina, excepto el marco legal que define a cada una, no como tarea de alto riesgo, sino pues los reglamentos técnicos que se deben cumplir. En ese orden de ideas, si yo me devuelvo un poquito acá, es de obligatorio cumplimiento el 2090, la resolución 5018, la 491, la 4272 y la 1347. A nivel de actividades de alto riesgo, el decreto 2090, y a nivel de tareas de alto riesgo estarían asociadas a este marco normativo. La única que nos haría falta en Colombia que no, pues he visto por ahí que hay borradores de reglamentos técnicos y cosas que se están haciendo para entender, para sacar el tema de trabajo en caliente, pues ojalá salga rápido para que nos puedan aclarar las dudas que tengamos asociados a que la interpretación es subjetiva porque cada uno la interpreta de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a sus bases educativas, académicas y experimentales. ¿Listo? Experienciales, perdóname. Entonces, para hacer un resumen de esta situación de cómo vamos en cuanto a proceso, actividad y tarea, que es lo que nos pide la GTC 45 que identifiquemos. La tarea de alto riesgo está asociada a muerte por accidente de trabajo. Actividades de alto riesgo están asociadas a enfermedades laborales y muerte por exposición, en el caso que mencionábamos, por ejemplo, de minería. Pero las actividades de alto riesgo están más asociadas a régimen pensional. Y la tarea crítica está asociada a qué tan grave es la tarea, qué tan repetitivamente se hace o qué tan consecuentemente se hace y a qué tan probable es que tengamos una lesión o un evento asociado al mismo. En ese orden de ideas, por base, reiteramos, por base legal, en la matriz de peligros se debe identificar las actividades de alto riesgo y por base técnica, recomendación de esta experta, también se deben identificar las tareas de alto riesgo. Para que no se enreden con tarea, actividad y tarea crítica y tarea de alto riesgo, identifiquen estas dos. Las tareas críticas pueden ser muy específicas para cuando van a hacer, por ejemplo, los ATS o los análisis de trabajo por análisis de trabajo seguro, o en la minería que lo llaman ARO, análisis de riesgo por oficio, o en estas mini permisos de trabajo que van a hacer ese análisis de riesgo, ahí pueden utilizar la fórmula de las tareas críticas. Pero en este caso, la recomendación es por marco normativo deben identificar las actividades de alto riesgo en la matriz de peligros. Y por recomendación de esta experta, las tareas de alto riesgo también deben estar identificadas. ¿Cuáles son? Alturas, confinados eléctricos, químico y trabajo en caliente. Pero el trabajo en caliente está asociado a mortal o catastrófico por una atmósfera peligrosa, no simplemente porque haya presencia de chispa, llama o calor. ¿Listo? Vamos a hacer un taller. Vamos aquí a interactuar un poquito con ustedes. Dice Luz Adriana Gaviria, pero el trabajo con equipo de soldar se considera trabajo en caliente porque hay una chispa y gases y si hay una fuga puede haber una explosión. Claro, Luz Adriana, tú lo acabas de decir. El trabajo en soldadura genera chispa y genera calor, es trabajo en caliente. Yo no estoy diciendo que no sea trabajo en caliente. Lo que estoy diciendo es que es tarea de alto riesgo cuando hay una condición como la que tú mencionas, de incendio y explosión. Cuando no la hay, no simplemente es un trabajo en caliente, no tarea de alto riesgo. ¿Me hago entender? Vamos a poner acá el ejemplo nuevamente del señor que corta la varilla. Si yo me fijo como tal, esto genera chispa. Ante la definición en Colombia de trabajo en caliente, esto es un trabajo en caliente. El hecho de que está generando chispa es trabajo en caliente, ¿sí? Pero el hecho de que genere chispa no significa que él va a morir, que haya un evento mortal o catastrófico. En el caso de la soldadura es diferente porque la soldadura maneja gases y los gases sí son considerados como sustancias químicas como tal, por lo tanto está asociado, digamos, como a eventos mortales o catastróficos. Entonces, lo que trato de explicarles es, aunque sea considerado trabajo en caliente, el que genere una chispa no necesariamente genera muerte. En el caso de soldadura, como tú lo mencionas, si hay una fuga de gas, si se salta la chispa y el equipo está muy cerca, puede generar una explosión. Claro,
Eso sería trabajo en caliente como tarea de alto riesgo porque automáticamente hay una explosión, atmósfera peligrosa o una condición peligrosa que sería el caso de los tanques de oxígeno que podemos tener para la soldadura y el oxicorte. Entonces, a eso es lo que me refiero, es muy bueno el apunte que tú haces, Luz Adriana. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque haya una chispa significa que va a ser tarea de alto riesgo. Para que sea tarea de alto riesgo se tienen que dar unas condiciones, como tú lo estás mencionando acá. ¿Sí? En cambio, el trabajo en alturas no es así, porque trabajo en alturas en Colombia se considera a partir de 2 metros. Si usted está a 2,20, a 20 metros o a 2 metros, igual sigue siendo trabajo en alturas, le aplica el reglamento técnico para trabajo en alturas. ¿Por qué? Porque está reglamentado. Como en Colombia no está reglamentada el trabajo en caliente, pues se da lugar a las interpretaciones objetivas o subjetivas que tengamos las partes interesadas. Por ejemplo, en el caso mío, yo doy esta conclusión por mi experiencia, por 20 años de trabajo y por los análisis de índices de accidentalidad asociados a esas tareas, a esos trabajos en caliente que no necesariamente son tarea de alto riesgo. Espero haber sido un poquito más clara, Luz Adriana, con la duda. Vamos a mirar un poco más qué nos mencionan por acá. Janet Muñoz, me presento, mi nombre es Indira Muñoz Torres, SST, tengo una pregunta. Claro, Janet, puedes hacerla sin ningún problema. Janet, bueno, ya preguntaste. Tengo una empresa donde 2 trabajadores están expuestas 5 veces al mes, pero el tiempo de exposición es de 20 minutos. ¿Qué tan cierto es que debe dar a estos trabajadores vacaciones cada 6 meses si la exposición es muy corta? Mira, ahí es donde tú tienes que analizar y pues me gustaría que me ampliaras un poco más porque no sé qué actividad es o es una tarea de alto riesgo o es una actividad de alto riesgo, pero para poderte responder un poco es, cuando estoy hablando de actividades de alto riesgo me dan unas normas, hay una normativa que es el decreto 2090 que debo seguir y cuando hablo de tareas de alto riesgo hay una normatividad que debo seguir. Ya las condiciones especiales que se reglamenten o que se determinen dentro del sistema de gestión son asociadas al trabajo individual de cada compañía. Voy a poner un ejemplo. Yo alguna vez trabajé hace mucho tiempo con una multinacional en Montelíbano, Córdoba, ¿sí? ¿Qué pasaba? Para ellos trabajo en alturas. En ese entonces estaba la resolución 3673 del 2008, si no estoy mal, y trabajo en alturas era a 1,50. Para ellos, en el trabajo que hacían allá en la mina, era a 1,20. ¿Por qué? Porque ya habían tenido mortales trabajando a 1,20. Entonces, el estándar lo definió la compañía y no significa que esté mal. El problema es que la norma diga 2 metros y yo diga, no, para mí trabajo en alturas es a 5 metros, porque estoy invalidando una norma. Cuando yo estoy por encima de la norma, pues bien, pero cuando estoy por debajo de la norma, no, porque obviamente estoy invalidando una norma. Doctora, tengo una pregunta. Me dice Freddy Alexander, tengo una pregunta. ¿Hay riesgo de confirmar, perdón, hay riesgo del confinar químicos y combustible en un mismo cuarto? Freddy Alexander, eso depende de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Si son compatibles en el almacenamiento, si el lugar tiene aireación e ventilación natural, si están separados, si no están separados, si hay otras sustancias que puedan ser sinérgicas con los acopios que tú tengas. Entonces, dependerá de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas que tengan ustedes. Andrés Rincón, en ese sentido los trabajadores siempre estarán realizando tareas de alto riesgo. Andrés, si me puedes ampliar un poquito más, pero estamos hablando de si yo hago trabajo en alturas, estoy haciendo trabajo de alto riesgo, estoy haciendo una tarea de alto riesgo. Si hago trabajo en espacios confinados, es una tarea de alto riesgo. Por eso les mencionaba las 5 tareas que estábamos mencionando. Entonces, en ese orden de ideas, si por ejemplo en el sector construcción, que es un sector donde están, que es riesgo 5, donde están todas las tareas de alto riesgo presentes como tal, pues obviamente si un trabajador está expuesto todo el tiempo a estar subiendo y bajando de andamios y trabajando a vacío, pues estaría todo el tiempo expuesto a tareas de alto riesgo, en este caso altura sí. Lina Fernanda, buen día. En un taller de mantenimiento vehicular, si se realizan actividades de soldadura, ¿cómo se clasificaría el riesgo? Muy bien, tú me lo acabas de poner. Entonces, una actividad como la soldadura, que lo vamos a hacer en un espacio cerrado, que genera chispa, que tiene gases, que tiene vapores, que puede generar vapores y gases y que tiene unos tanques de gases comprimidos, yo lo clasificaría como una tarea de alto riesgo, como trabajo en caliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo esa condición. Diferente es que en el taller ustedes utilicen una pulidora y la pulidora solamente genere la chispa, pero no hay ni combustibles, ni hay gases, ni hay atmósfera peligrosa, pues ahí yo no lo clasificaría como tarea de alto riesgo. Andrés Picón Carvajal me dice cocineros.
Andrés acá dice. Entonces me estás hablando de que en el caso de los cocineros, porque sería trabajo en caliente por la llama y porque hay gases y todo. Digamos que ahí es un poquito diferente la tarea como tal. Digamos que las actividades de cocina, uno podría decir que es una tarea de alto riesgo porque hay llama o calor y hay gases y vapores. Pero eso dependerá de la condición de análisis que tú hagas, ¿sí? Del análisis de las condiciones locativas que tengas, de las condiciones de las sustancias químicas que tengas, entre eso los gases comprimidos que puedas tener en tanques o cilindros, porque podríamos decir, todos estamos expuestos en nuestras casas a que explote el gas, y eso sería una tarea de alto riesgo cocinar. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones que se deben dar para que se pueda generar esa tarea de alto riesgo. Insisto, como no hay una norma en Colombia que reglamente el trabajo en caliente como tal, está muy supeditado a la interpretación objetiva o subjetiva del usuario de dicha tarea. Bueno, qué bueno, 393 personas, ya no tenemos más preguntas, entonces vámonos con el taller. Entonces vamos a analizar este video. Vamos a colocarlo acá. Ok. Listo. Vamos a analizar. Este trabajador es un conductor de volqueta. Yo lo contraté, estoy colocando el ejemplo, lo contrata la empresa, es una empresa que hace una obra en la ciudad de Bogotá y contrata a un proveedor o a un contratista para que le transporte los RCDs, los residuos de construcción y demolición de la obra, a un sitio de disposición autorizado. ¿Qué está pasando acá? Vamos a analizar el video, vamos a ver el video y analizamos posterior al mismo. Conductor de volqueta, fue contratado como conductor. Listo. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Yo dentro de mi matriz de peligros contemplo el cargo de conductor y le contemplo peligros locativos, mecánicos, biomecánicos, etc. Pero jamás le contemplo una tarea de alto riesgo. ¿Por qué? Porque él no está en su perfil o en su manual de funciones, él no está autorizado para hacer trabajo en alturas o trabajo eléctrico como tal. Aquí en este caso se ve que hay un trabajador que ¿qué es lo que sucede? La pajarita o la retro que está ahí, que le llamamos pajarita en construcción, está haciendo una excavación, pero al levantar el brazo, está muy cerca de hacer contacto con las redes eléctricas de media tensión que tenemos acá en el espacio público. Entonces, le decimos al operador, al contratista, oiga, está muy cerca, tengamos cuidado, por favor, hay que redireccionarle la actividad para que o trabaje en paralelo a la red de media tensión y trabaje en paralelo, o hay que llamar a los expertos para que nos generen unas barreras de protección para que no tengamos contacto metal con la parte eléctrica. El contratista lo que hizo fácil fue decirle al conductor de volqueta, oiga, súbase y amarre las cuerdas para que no tengamos problema con la ingeniera. Entonces, fíjense que exponemos a un trabajador que es un conductor de volqueta, primero a que se suba a la volqueta para que haga trabajo en alturas, porque ahí está más de 2 metros. Y segundo, a mano limpia lo ponemos, y sin ser experto y sin ser autorizado y sin ser una persona competente para el tema eléctrico, a manipular cables de media tensión. 7400 voltios estamos manejando acá. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la parte normativa, porque yo puedo estar incumpliendo un marco legal simple y sencillamente porque desconozco las actividades y tareas que hacen mis trabajadores en el proyecto, en la oficina, en el restaurante, etcétera, porque yo puse a un chico que, voy a poner el ejemplo del señor que me mencionaba ahorita, lo del restaurante. Yo contraté a un muchacho para lavar los platos y su riesgo es 1 porque es cocina, pero resulta que yo lo pongo a él a que se tapó la tubería del gas, me estoy inventando, la tubería del gas, y lo mando a que vaya y mire a ver qué fue lo que pasó y allá en parapete o huele a gas, entonces vaya, póngale allá teflón y póngale una tapa y arregle eso y explota. Entonces estoy cambiando una condición de riesgo de un trabajador
a otra condición de riesgo a la que no está autorizado o no está entrenado. Eso es una condición de alteración del marco normativo, porque tengo una condición que lo contrato para una cosa, pero lo pongo a hacer otro, lo que veíamos en la conferencia pasada de accidentes por causa o con ocasión. En este caso, para aclarar un poco más ese punto tengo 45 minutos ya, me queda un poquito de tiempo. Si yo voy a mirar en este ejercicio que tenemos acá, en tareas de alto riesgo tengo 2 que está haciendo ese señor sin que lo sepa la empresa, sin que lo sepa nadie, porque finalmente el contratista tomó la decisión ahí en el momento de hacer ese ejercicio. Está haciendo trabajo en alturas y manipulación de un tema de trabajo eléctrico. Si ese trabajador, vamos a poner un ejercicio a mirarlo con el tema de accidentalidad. Si ese trabajador se cae de la volqueta, de la cabina donde está, ¿tiene un accidente por causa o con ocasión? ¿Ustedes qué dicen? De acuerdo a la definición de accidente de trabajo. Mientras ustedes me contestan, dice Lucy Costanza, esta capacitación queda grabada, ¿dónde la encuentro? Claro, Lucy, tú puedes entrar a Posipedia y esto queda grabado junto con las memorias para que puedan consultarlo después. César Estrella nos dice, los trabajos en construcción donde se utilizan andamios también sueldan, usan esmeril, etcétera. En altura se cataloga como tarea de alto riesgo. Claro, se cataloga tarea de alto riesgo porque estás haciendo trabajo en alturas, pero el hecho de que tú tengas un esmeril vuelvo e insisto, el esmeril genera chispa, el esmerilado genera chispa, pero si no hay gases, si no hay atmósfera peligrosa, si no hay una condición que pueda llegar a generar una explosión para hacerlo mortal o catastrófico, no sería tarea de alto riesgo, solamente sería una que sería trabajo en alturas, no serían 2 que sería alturas y caliente, diferente a que estén soldando y tengan los equipos de soldadura, generen chispa con el esmerilado, eso sí podría ser catalogado como una tarea de alto riesgo. Julián Jiménez Cano me dice con ocasión. Muy bien. ¿Con ocasión del trabajo o por causa? Perdón, Julián. Me dices con ocasión. Ok, vamos a aclarar. Si él tiene un accidente de trabajo manejando el carro, es por causa o con ocasión. Si él tiene el accidente haciendo esta actividad que lo mandaron a hacer, es por causa o con ocasión. Vamos a mirar que son casos contrarios. ¿Cómo así? Cuando yo hablo de con ocasión, es ocasionado por el trabajo. Entonces, Julián, te aclaro. Cuando él en este momento no está siendo conductor de volqueta, o sea que el accidente que él tendría si se cae de ahí es por causa, porque es causado por una orden externa que le está dando su jefe inmediato. Sigue siendo accidente de trabajo, sí, pero es por causa. Cuando hablamos de con ocasión, es por ejemplo el caso del muchacho de los lavaplatos. El chico del restaurante está lavando los platos y con un cuchillo, lavando el cuchillo se corta, estaríamos hablando de que es con ocasión del trabajo. Pero si él se corta porque lo mandan a cortar un teflón para embalar un tubo para que no salga gas, sería por causa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de acuerdo a la conferencia que tuvimos, si tienen más dudas o inquietudes, hay una comunidad que se llama Investigación de Accidentes de Trabajo y en la conferencia de la sesión 1 tuvimos este análisis de por causa o con ocasión. En ese orden de ideas, Karin Viviana dice con causa, Viviana Andrea dice con ocasión, entonces creo que ya quedó súper claro. Juan Morales por causa, Luz Deli Díaz dice por causa, Sandra Casanova accidente por causa. Claro, por causa es cuando está asociado a que alguien le cambia la condición de riesgo y él tiene un accidente como en este caso. Y con ocasión es cuando es ocasionado por su trabajo. Volvemos al ejemplo. Si él se accidenta en la volqueta manejando, tiene un accidente con ocasión del trabajo. Pero si él se accidenta por una descarga eléctrica que tenga aquí, es por causa del trabajo que le mandaron a hacer. Esa sería la definición exacta. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta ya para concluir en la matriz de peligros dentro del marco normativo que ustedes tienen que tener? Entonces, para ir concluyendo un poco. Primero tenemos que identificar las actividades de alto riesgo, que son las decretadas, las que están reglamentadas en el decreto 2090. Y por recomendación de esta experta, deben identificar también las tareas de alto riesgo. Vamos a cerrar y vámonos otra vez con la presentación. En ese orden de ideas, dentro de la conclusión que les mencionamos, es muy importante que en su matriz legal tengan identificadas cuáles son las actividades y tareas que ustedes tienen dentro de sus actividades económicas y les establezcan la parte normativa para que de esa parte normativa salga
cuáles son las obligaciones que ustedes deben cumplir. Miremos por acá, somos 399 accidentes. Por acá me dice Rocío del Pilar. Rocío del Pilar, si pasa por causa, ¿qué temas legales? No entendí la pregunta, Rocío, si me la puedes aclarar un poco más. César Estrella dice, ¿cómo se accede a la comunidad de accidentes de trabajo? Tú puedes ingresar a Posipedia y ahí en la información que te da de Posipedia, ahí encuentras la información de las comunidades, de todas las comunidades que tenemos. Somos más de 120, creo que 120 comunidades, y ahí puedes encontrar la que te interese y puedes acceder a la que tú consideres necesario. Milena me dice, por parte de Posipedia encuentro las comunidades de conocimiento. Sí, acabo de responder esa pregunta. Buenos días por acá a César Estrella. Bueno, a la pregunta anterior de investigación de accidentes de trabajo. Listo, César, creo que ya te contesté. Me dice Angie Suaza. Buenos días, una pregunta. Si en el sector salud tengo un personal que está en el área de macroscopía, asumo, si pronuncio mal, me disculpan, y está en constante contacto con formaldehído y usa todos los EPP, ¿se considera tarea de alto riesgo? Ojo, tarea de alto riesgo está asociada a accidentes laborales que desencadenan en la muerte y están catalogadas las 5 que te mencioné. Esta que tú me estás mencionando, desconozco un poco el tema de la macroscopía y bueno, esta información que me estás dando, pero desde el análisis lógico te puedo decir, para ti eso podría ser una tarea de alto riesgo, para ti eso podría ser una tarea crítica incluso, ¿sí? Pero a nivel internacional y a nivel de estándar nacional e internacional no sería una tarea de alto riesgo porque las tareas de alto riesgo son 5. Alturas, confinados, eléctricos, sustancias químicas y trabajo en caliente. Asociado obviamente a la mortalidad o catástrofe, igual que sustancias químicas. Entonces, en ese orden de ideas, para ti puede ser considerado en tu matriz de peligros como una tarea de alto riesgo si tú lo quieres clasificar así, pero tú en tu proceso, en tu sistema de gestión, o una tarea crítica por la probabilidad, repetitividad y gravedad. ¿Listo? Pero en este caso no sería un estándar internacional. César. Bueno, César, muchas gracias a ti por preguntar. Bueno, en ese orden de ideas espero que hayamos quedado un poco más ilustrados con el proceso. Vamos a responder un par de preguntas más. Estamos 399 personas. Vamos a mirar acá. Bueno, acá me pregunta Janet Muñoz. Creo que Janet me había preguntado, pero estaba aclarando la pregunta. Si en la empresa hay 2 trabajadores que son enfermeros y están expuestos 5 veces al mes, pero tienen tiempo de exposición de 20 minutos a radiación ionizante, ¿qué tan cierto es que se debe dar a estos trabajadores vacaciones cada 6 meses? Ya me ampliaste la pregunta anterior. Fíjate que las radiaciones ionizantes sí están asociadas a actividades de alto riesgo. Perdón, me pasé. Acá está. Exposición a radiaciones ionizantes. Que se les tenga que dar 6 meses de vacaciones o que cada 5 minutos o que eso lo define como tal el marco normativo de acuerdo al régimen pensional, de acuerdo a lo que diga la norma y de acuerdo a lo que esté establecido en la actividad como tal. ¿Cuál es mi sugerencia? Si están expuestos 5 minutos o 10 minutos, igual es una exposición a radiaciones ionizantes, por lo tanto es una actividad de alto riesgo, ¿sí? Entonces deben acogerse a lo que está establecido en el decreto 2090. Ya las medidas de mitigación y control que establezcan, que se pongan plomo, que descansen cada 6 meses, que tengan una vacaciones o que tengan una luz diferente, etcétera, son medidas de control y mitigación que se establecieron en la matriz de peligros para poder cumplir con el marco normativo y garantizar que esa persona tenga una mejor calidad de vida y una mejor condición de salud. ¿Listo? Dice Julián Alberto Ramírez, ¿me puedo basar en la NTC 2050 para determinar los ambientes especiales? Claro, tú puedes utilizar las herramientas que consideres necesarias para poder determinar cuál va a ser tu análisis en la matriz de peligros y tu análisis dentro del cumplimiento del marco legal. Existen normas técnicas que son, digamos, como guías, como la GTC 45, que nos permite a nosotros identificar peligros y evaluar riesgos. En el caso de la NTC 4116, que nos permite identificar tareas críticas y, bueno, todas estas normas técnicas que son, como lo digo, guías para que nos puedan ayudar a implementar de una mejor manera nuestro cumplimiento normativo. Bueno, entonces espero haber dado por atendidas sus inquietudes. Sé que son muchas personas, hay muchas preguntas, ya somos 402 personas. Wilma Rubén me pregunta, ¿las actividades de alto riesgo se asocian a enfermedades laborales? Sí, señor, están asociadas a enfermedades laborales y a régimen pensional. Entonces, en ese orden de ideas, muchísimas gracias a todos. De verdad que ha sido un tema bastante interesante. Y pues bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Y su ingeniera, así es.
Vamos entonces a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Existe marco legal en Colombia que defina las tareas de alto riesgo? A, sí, B, no. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, sí, 40%, B, no, 60%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, qué bueno generar la duda y qué bueno generar esta inquietud en ustedes. Efectivamente, inicialmente habían dicho 90% sí, ahora tenemos un 40% que sí. Eso significa que hay personas que pudieron, digamos, como entender desde el marco de vista normativo, o me hice entender con el marco de vista normativo. No existe en Colombia una norma que reglamente las tareas de alto riesgo como tal. Existen reglamentos técnicos para estas, pero no las catalogan como tarea de alto riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta correcta es A, no. Listo, perfecto, doctora. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el criterio para catalogar una tarea de alto riesgo? A, muerte, B, accidentalidad, C, demandas. 15 segundos para que respondan la opción que consideren. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, muerte, 68%, B, accidentalidad, 31%, C, demandas, 1%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, qué bueno es de verdad ver que las personas se motivan a mejorar su criterio o a afinar un poco el criterio. Estamos asociados a que en la primera evaluación decía el 24% que una tarea de alto riesgo estaba asociada a la muerte. Ahora subimos al 68%. Es claro, una tarea de alto riesgo siempre está asociada o su consecuencia más grave siempre será la muerte. Los accidentes de trabajo los podemos tener en cualquier tarea o en cualquier actividad, pero los que están asociados a tareas de alto riesgo desencadenan en muerte. O sea que la respuesta correcta es A, muerte. Listo, ingeniera, muchas gracias por tu retroalimentación. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. ¿Cuáles tareas consideras de alto riesgo? A, alturas, espacio confinados, trabajo eléctrico. B, conducción. C, minería. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras responden por acá, la señorita Lina Falla nos envía, dice, existe la resolución 3032 del 2022, donde se establece la guía de identificación de actividades de alto riesgo. Entonces, para la compañera que estaba preguntando sobre el tema en la parte de salud, de pronto le puede servir esta resolución para que la pueda analizar. Muchas gracias, Lina, eres muy amable. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, 94%. B, conducción, 0%. C, minería, 6%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bueno, si estamos hablando de tareas de alto riesgo, efectivamente la respuesta es A, alturas, confinados y eléctrico. En el caso del 6% que contestó minería, puede que se hayan confundido con las actividades de alto riesgo. Entonces recuerden, las actividades de alto riesgo son reglamentadas por el decreto 2090 y están asociadas a un régimen pensional por enfermedad laboral. Y las tareas de alto riesgo están asociadas a accidentes cuya consecuencia más grave siempre va a ser la muerte. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer iniciar esta comunidad finalizando semana. Espero nos encontramos nuevamente el 22. Tenemos otra conferencia. Entonces, un abrazo, que tengan un resto de día excelente, un buen fin de semana y que, bueno, que sigan asistiendo a nuestras conferencias. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com.
Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.